Dios les bendiga, mis hermanos. Familia, les invito a orar en este momento para entregarle este instante al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido una vez más, Señor, en este día regocijarnos, Señor, para exaltarte con gozo tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque como hermanos, como una sola familia, como un pueblo, Padre, nos gozamos en eso, en darte a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Te ruego, mi Dios, que con tu Santo Espíritu seas ayudándonos a iluminar esta palabra, Padre Santo, para también así aplicarla por obra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir cada día a parecernos más a Cristo, Padre, y a estar siempre agradecidos en cada instante y en cada momento, independiente de cualquier circunstancia contigo, Señor. En nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Les pido que si no me escuchan, por favor, me hagan señas de levantar la voz. Familia, les pido que vayamos a Gálatas, capítulo 5, del verso 26. También tomamos parte del 6 hasta el versículo 5. Y los que puedan, por favor, coloquémonos en pie. Gálatas 5, verso 26, seguido hasta capítulo 6, hasta el verso 5. Dice así la palabra del Señor. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá por motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Tomen sus asientos, mis hermanos. El título del sermón de hoy es Relaciones entre hermanos bajo gracia. En el sermón pasado, el apóstol Pablo nos estuvo hablando, nos presentó dos listas donde podíamos presenciar evidencias sobre en qué camino estábamos viviendo. Por un lado, teníamos la lista que manifestaba una condición carnal de un hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, llamada por el apóstol Pablo como las obras de la carne. Pero también nos presentó una segunda lista donde nos mostraba el fruto del Espíritu Santo de Dios que produce en las personas que hemos nacido de nuevo. Todo esto con el fin de que podamos evaluarnos con sinceridad lo que estamos reflejando en nuestro diario vivir, en cuál de estos dos caminos estábamos. Una vida bajo las demandas de la naturaleza pecaminosa, aunque decíamos que éramos creyentes, aunque profesemos fe, o una vida bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo que nos capacitaba o que nos capacita para vivir bajo el patrón de Dios. Ahora, lo que notamos en el inicio del capítulo 6, tanto final del 5 como inicio del 6, esto está totalmente conectado con la victoria que se espera que el creyente tenga frente al impulso de la naturaleza pecaminosa que mora aún en él. Y este resultado también se manifiesta en un aspecto muy importante y de carácter esencial en la vida del creyente.
¿Y saben en qué aspecto es ese? En la relación de hermano con hermano, en nuestras relaciones personales. Una persona que dice que anda en el Espíritu, que dice que vive por el Espíritu, que es guiada por el Espíritu y que entiende el Evangelio, que está capacitada por el Espíritu Santo de Dios, tiene como resultado en su vida una buena relación con los que lo rodean, especialmente con los hermanos en la fe, dentro de la iglesia local. Y ahora, para tener más bien un panorama completo, es necesario que tengamos en cuenta lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo en el capítulo 5, verso 15. Acompáñenme, acerca de cómo también un falso evangelio, un evangelio enmarcado por legalismo, produce un efecto negativo en las relaciones de los creyentes de Galacia o en las relaciones con los hermanos. El verso 15 dice del capítulo 5: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El legalismo que le estaban predicando los judaizantes a los creyentes de Galacia los estaba llevando a matarse entre ellos mismos prácticamente. Y esto es evidencia de que un falso evangelio afectará de manera negativa la relación entre los hermanos en una iglesia local. Así que démosle gracias a Dios que el verdadero evangelio nos presenta una correcta imagen acerca de nosotros mismos. Y como resultado tendremos mejores relaciones, o mejor dicho, una mejor unidad fraternal entre nosotros, muy diferente a mordernos y comernos. Así que a partir de aquí, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de las relaciones entre hermanos bajo el marco del evangelio, o sea, bajo la gracia. ¿Y cuál es el título de este sermón? Así que empecemos con nuestro primer punto, el cual es titulado ¿Cómo no deben ser estas relaciones? Para lo cual leo para ustedes el verso 1 del capítulo 5. El verso 5, el verso 26 del capítulo 5. Verso 26 del capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este versículo se nos presenta una instrucción acerca de nuestra conducta con los demás hermanos. Y el aspecto al que apunta el versículo es que nuestra conducta con los demás está determinada por la opinión que tengamos nosotros mismos. De ahí que el apóstol dice, pero no nos hagamos vanagloriosos. La vanagloria es una opinión falsa, inflada y vacía de nosotros mismos. Y esa opinión siempre enfatiza la búsqueda de que ese supuesto valor que nosotros le hemos dado a los demás cobre cada día más y más y más y más valor. O sea que buscamos demostrarle al hermano en las relaciones que tenemos que yo estoy por encima del hermano. Y cuando el hermano prácticamente nos ve como para que el hermano diga, oh, el hermano está súper espiritual, y entonces esa inflación, esa opinión inflada que tenemos de nosotros crece y se alimente sobre el concepto de lo que dice el hermano. Entonces yo busco prácticamente hacer las cosas para tener la opinión de los demás. Así es que muchas veces actuamos. Yo me comporto bien, yo hablo bien, uso palabras refinadas, y en el caso de reformados, que yo leo muchos libros, que yo tengo mucho conocimiento de todo, para que los hermanos vean lo espiritual que soy, para que los vean que yo ando en el Espíritu. En otras palabras, nuestra conducta al relacionarnos con otro, cuando parte de una opinión propia, inflada, vacía de nosotros mismos, siempre va a buscar en la relación con el hermano eso, el inflarse. ¿Y sabes cuál es el método más común que usamos para esto, para inflarnos? Retando al hermano. De ahí que el apóstol dice
en el versículo que dice que irritándonos unos a otros. Ahí provocándonos. La palabra la palabra que traduce Reina Valera viene del griego prokaleo, que quiere decir provocar, desafiar como en un concurso al hermano. O sea que partimos de una imagen inflada de nosotros mismos y nos relacionamos con el hermano comparándonos con él. Desde un gran enfoque para que digan yo soy el mejor, yo soy el que más sé, yo soy el que no se equivoca. Y el apóstol dice de esto: eso es vanagloria, eso es falso, eso es una ilusión, eso no es verdad, es mentira. Por otro lado, a diferencia de las relaciones, una buena relación marcada por el Evangelio de Dios, estas relaciones marcadas por el Evangelio de gracia corrigen de forma casi precisa esos errores que cometemos. Corrigen de precisa, con una muy precisión, de una manera muy precisa en la FAP, estos errores que cometemos. Por eso es que a los reformados muchas veces se nos tilda de eso, de egocéntricos, de que somos los que más sabemos. Una vez en una iglesia un hermano nos comentaba de que se le acercó un hermano y le dijo: mi hermanito, ¿y qué libro te estás leyendo? Obvio, el contexto es una iglesia reformada. Y el hermano dice: mi hermano, me estoy leyendo Los atributos de Dios de Arthur Pink. Y precisamente en ese momento pasa un hermano y le dice: pero hay libros mejores. Y así, altivo. Ustedes se pueden imaginar. Y es que a veces olvidamos lo que el precioso Evangelio de Cristo nos enseña a primera vista. ¿Y qué es lo que ese Evangelio nos enseña a primera vista? Que somos pecadores. Somos pecadores. El Evangelio de Cristo nos recuerda la condición deplorable que tenemos ante los ojos de Dios. Un cristiano con orgullo. Un cristiano debe tener su orgullo, ¿saben en dónde? En la planta de sus pies, para que cada vez que camine lo aplace cada vez más. Ahí es donde debe estar nuestro orgullo. No tratando con el hermano para que el hermano vea que yo soy más. Así que cuando partimos del fruto del Evangelio, que nos recuerda nuestra condición verdadera, nuestra condición humana, nuestra condición caída, no vamos a tener relaciones que busquen en el otro, buscando en el otro una gloria para nosotros, o para que el hermano nos vea, y mucho menos desafiando y compitiendo con el hermano, si todos fuimos salvos de la misma forma, como si eso fuera un concurso, creyendo de no es que yo soy el mejor. Mi hermano, ninguno es mejor. A los ojos de Dios, toda la raza humana está caída y es digna de muerte. Toda, absolutamente toda. Nuestro sentir debe ser que dice la palabra en Filipenses 2, del 3 al 8. Leo para ustedes. Filipenses 2, del 3 al 8. Este debe ser nuestro sentir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Este es el sentir, este es el entendimiento que debe estar en las personas, en el creyente que fuimos redimidos por la cruz de Cristo. Cuidado con esos movimientos pecaminosos legalistas que te dicen es que tú eres el mejor, porque es que tú sí cumples y el otro no cumple. Y por el otro lado está el libertinaje, que te dice prácticamente que
que tú eres el centro. Y como tú eres el centro, entonces tú te aprovechas del hermano para satisfacerte. Cuidado con eso, mis hermanos. Esas dos formas pecaminosas de evangelio erradas no humillan absolutamente a nadie. Eso lo que hace es todo lo contrario, inflarte el ego. Eso es lo que hace. Por eso esas relaciones empiezan de forma envenenada. Cuando se acercan al hermano ya van con la altivez o ya van buscando aprovecharse del hermano. Pero gracias a Dios por su evangelio que nos da una imagen correcta de lo que somos. El evangelio parte primero de la humillación propia. Dios te dice, eres un pecador, igual que los demás. Yo te elegí por mi gracia, por el puro afecto de mi voluntad, porque me dio la gana. Así que mis hermanos, humildad. Humildad, y esto es lo que quiere decir el apóstol en Romanos 12, verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora bien, eso es un extremo, la altivez, el ego, la vanagloria, pero también hay otro extremo. ¿Y saben cuál es el otro extremo? El sentimiento de inferioridad. Este sentimiento también determina nuestra manera en cómo nos relacionamos con el hermano. Y de aquí salen las envidias, los resentimientos, los celos hacia el hermano. Las personas que están de este lado siempre presentan un resentimiento hacia los dones que tiene el otro hermano o cualquier cosa que el hermano tenga. Míralo, vino con la Biblia reformada. Si esa Biblia es bien grande, ¿para qué la trajo para acá? Eso es una Biblia de estudio. Eso es para tenerla en la casa. En serio, con cualquier cosa. El hermano Sidrán me regaló este reloj, por ahí le vi uno mejor. Pero bueno. Y hermano, en serio, hay hermanos que se ven menos que el otro. Menos. Y eso también afecta. Una relación marcada por el evangelio también corrige esto. Porque me recuerda que a pesar de mi debilidad, de mi condición caída, de mis falencias, de las circunstancias difíciles que paso, yo soy un amado por Dios. Dios me ama por pura gracia. Y el evangelio también, el verdadero evangelio también corrige esto. Corrige esa percepción errada que tenemos de nosotros mismos. Y nos da los fundamentos necesarios para toda aquella persona que vive y es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cual por un lado... El Espíritu Santo, por un lado, nos humilla y no nos permite vernos superiores. Y por otro lado, por la gracia de Dios, también nos levanta, porque Dios nos ama. Así que, hermanos, para ir concluyendo este punto, dejemos de envidiarnos, irritarnos y vanagloriarnos. Por el contrario, amémonos los unos a los otros cumpliendo la ley, impulsados por el evangelio de Cristo a tener una relación de amor, servicio y entrega hacia los demás. Y con esto damos paso a nuestro segundo punto, el cual es titulado ¿Cómo sí deben ser estas relaciones? Y quiero que vayamos exactamente al capítulo 2, al capítulo 6, el verso 2. Del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿y cuál es la ley de Cristo? Y quiero que me acompañen a Juan 13,
del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. ¿Ya todos están ahí? Ok. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Bastante diferente de morderse, ¿cierto? Que nos améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto es algo curioso que hay aquí. Pero Cristo, espérate, ¿cómo es que tú nos estás diciendo que es un nuevo mandamiento? Si es que en la ley encontramos que básicamente el amar al prójimo aparece como el cumplimiento de la ley. ¿Dónde está lo nuevo? Y la novedad se encuentra, si leemos, cuando dice que os améis unos a otros. Sí, pero como yo os he amado. Ahí está lo nuevo. En amarnos como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Cuando andábamos ¿cómo? Perdidos. Así es. Así es ese amor. Así es ese amor. Así es que nosotros vamos a cumplir la ley de Cristo con el hermano. Lo primero que entendemos cuando hablamos del amor de Cristo es que tiene 3 ingredientes importantes. Es un amor servicial, es un amor de entrega, es un amor sacrificial. Así que cada vez que usted lea, cada vez que usted escuche la expresión de que Dios nos ama en Cristo, el resultado siempre es entrega, sacrificio y servicio de sí mismo. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en ese orden de pensamiento, el apóstol no nos deja prácticamente este concepto de amor de Cristo como un simple concepto aislado o un simple sentimiento, sino que lo aterriza, nos muestra cómo es ese amar. Y dice el versículo 2, ¿qué dice? ¿Cómo debemos de manifestar ese amor? Sobrellevad los unos la carga de los otros, así cumplimos la ley de Cristo. Y es necesario presuponer que todos tenemos cargas, ¿cierto? Todos tenemos cargas. Así que en ese sentido, la voluntad de Dios es que nos ayudemos a llevarlas. Ayudemos a llevarlas. De esa forma es que cumplimos ese mandamiento que Cristo nos ha dado. Aquí la palabra carga traduce del griego varos, que denota prácticamente aflicción, dificultad, una carga muy pesada que no podemos llevar nosotros solos por sí mismos. Así que decir que amamos al hermano, que abrazamos la verdad y que andamos en el Espíritu y que esto no resulte en práctica, mi hermano, es falso. No tiene sentido. Absolutamente no. Nos estamos engañando nosotros mismos. Y recordemos que los reformados decimos que tenemos la verdad. Así que aquí es donde más esto tiene que sobresalir. En la práctica. Esa práctica. Como alguien dijo una vez, estemos atentos a la carga de los demás y dediquémonos a hacerlas más ligeras. No más pesadas al hermano, no darle palo al hermano. Entonces, debemos de tener en cuenta también algo muy importante para ayudar al hermano. ¿Cómo vamos a ayudar al hermano si pasamos centrado en nosotros mismos, en nuestros problemas? Llegamos a la iglesia aquí como un caballo cochero. He sacado el servicio y me voy. Y así. ¿Cómo? ¿Cómo ayudamos así? Y está el otro caso también, en que uno se le acerca al hermano, hermanito, ¿y cómo va la cosa? Y el hermano, por temor a desnudarse, porque es que las iglesias tienen fama de chismosas, de que el chisme se riega rápido, el hermano dice, bueno, bien, sí, bien, mi hermanito, todo va bien, no pasa nada. Familia, debemos de correr ese riesgo, debemos de dejarnos de ahogar solos en el pecado.
Pedir salvavidas de ayuda. Hermano, estoy luchando en esto, mi hermano, en X y Y cosas. Pero somos tan cabezaduras que a veces, aún conociendo esta gran verdad del Evangelio, familia, nos cuesta. Porque es que a veces nos gana el ego. No, hombre, hermano, no puede enterarse que yo estoy pasando una difícil. Nos cuesta. Y seguimos con nuestra carga pesada y mi hermano, y no pedimos ayuda. Debemos de relacionarnos más los unos con los otros para conocernos más y correr el riesgo. Correr el riesgo, mis hermanos. Porque debemos de aprovechar que el Señor ha dotado a su iglesia con portadores de carga, creyentes que son columna para soportar peso. Eso el Señor ha dotado a su iglesia. Como dijo Martín Lutero, los cristianos deben de tener hombros fuertes y huesos poderosos para soportar la carga de sus hermanos. Que Dios nos ayude, familia, a salirnos de nosotros mismos y ampliar nuestra visión y extenderla para así estar pendiente del hermano y ayudarlo con sus cargas. Necesitamos estar acompañados cuando la carga es muy pesada. Necesitamos decirle, mi hermano, ayúdame porque solo no puedo. Necesitamos hacerlo. No estamos diseñados para llevar esa carga solo. Nos vamos a hundir cada vez más. Ahora bien, por un lado también está el cristiano que se niega a tener este principio dado por Cristo. Cristianos que se niegan a ayudar al hermano en sus cargas. Porque dicen, ese problema se lo buscó él solo. Allá él. Ahí está la doctrina, Allá él. Esas personas están partiendo, como lo dijimos al principio, de una opinión errada de sí mismo. Porque se cree mejor que el hermano. Hay iglesias donde es más fácil que el hermano se vaya para el mundo que empezar un proceso disciplinario con el hermano. Hombre, que se vaya, no es que si se queda aquí nos contagia. ¿En serio? Nos contamina todo, imagínense. No, mejor que se vaya para el mundo. Y si se queda, el hermano está en pecado, Denúncielo, como decía el hermano. Hay muertos en la olla. A todo este tipo de pensamientos, el apóstol nos dice, verso 3 del capítulo 6, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo que se engaña. Si alguien se ve a sí mismo como superior, no se va a rebajar a llevar la carga del hermano. Y tampoco de la misma forma, al compararse con el otro hermano y se siente menos, tampoco va a considerar que el hermano necesita ayuda. No es que viene a predicar todos los domingos ahí. Yo creo que el hermano está firme. Debemos de estar pendientes, mis hermanos. Solo alguien consciente de quién es en Cristo, entendiendo en humillación y su verdadera condición y en agradecimiento su exaltación, va a salirse de sí mismo para darse a los demás, mis hermanos. Y ahora bien, si lo que queremos es evaluar nuestro crecimiento, familia, la comparación no es el parámetro. La comparación con el hermano no es el parámetro. Eso no es lo que Dios aprueba. El parámetro es el que vemos en el verso 4 al 5. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí la frase someta a prueba viene del griego dokimazo, que significa aprobar tras someter a prueba, o considerar algo como genuino, o juzgar algo como bueno, o prácticamente examinarse a sí mismo. Y el parámetro bíblico para evaluarnos ante Dios, ¿cuál es, familia? Cristo. Es Cristo, no el otro hermano. No es que yo estoy creciendo espiritualmente porque es que yo estoy subiendo en posiciones en la iglesia y el otro hermano no, que empezó conmigo.
¿Sí ven que ese no es el parámetro? No es el parámetro. Ahora, si hay algo en lo que alegrarnos y glorificarnos cuando después que nos hayamos examinado, ¿cuál es eso? En el Señor, por lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, por sacarnos de esa oscuridad en que estábamos y traernos a su luz. Ahí es donde tenemos que glorificarnos, pero no usando comparaciones con los demás, que eso finalmente lo que hace es traer pelea y destruir la unidad de la iglesia. Una competencia y una competencia. Que el hermano llegó allá porque el hermano estaba en la rosca. Que el hermano lo pusieron de diácono porque el hermano estaba en la rosca. No es por ahí, mi hermano, no es por ahí. De ahí que el apóstol dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, tenemos una responsabilidad personal ante Dios de lo que sobreedificamos sobre nuestro fundamento que es Cristo. Y llegará un día en que nosotros debemos de dar cuenta. Y alguien dirá, pero espérate, en el versículo 2 no decía de que debemos que llevar las cargas los unos con los otros. ¿Cómo es que Pablo ahora está diciendo aquí en el verso 5 de que cada quien lleve su propia carga? Y la respuesta es que no hay ninguna contradicción. En el verso 2 la palabra carga es varos, está en plural, que traduce una carga pesada, abundante, algo muy difícil de llevar solo. Mientras que en el verso 5 la palabra griega es portión, que traduce una carga ligera. La misma palabra que usa Jesús cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en el versículo 5, Pablo lo que está aludiendo es a las obligaciones y responsabilidades normales de la vida por las que cada hombre debe de responder. A eso está apuntando. O sea que la idea es que las cargas que son demasiado pesadas las llevemos los unos con los otros. Y las que son ligeras, cada uno que se haga responsable. Entonces, no nos comparemos con nadie, sino procuremos de ser responsables con nuestras obligaciones. En ese sentido hay hermanos que descuidan el ejercicio de los medios de gracia, el beneficio verdadero. Lo descuidan por estar compitiendo con el hermano. Es que yo voy a ayunar más que el hermano. Es que yo voy a orar más que el hermano. Ese no es el sentido de los medios de gracia. No es para competir ni para tú mostrar más que eres más que el otro. Es para ti. Es para ti. Y esa responsabilidad, de eso hablaba el hermano en las escuelas. Entonces, para ir puntualizando, cuando una persona está teniendo actitudes legalistas con el hermano, está partiendo de una actitud inflada de él mismo. Cuando vemos que el hermano es extracrítico y súper detallista con el pecado del hermano. ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? Y quiere estar ahí. Está partiendo de una opinión inflada de sí mismo, olvidando que es un pecador también. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando un hermano peca? Pues nuestro acercamiento debe ser para ayudarle a llevar su carga. Para eso debe ser. Así que para ir finalizando, el apóstol Pablo nos presenta aquí un caso particular de cómo, después de prácticamente de hablar de cómo no deben ser nuestras relaciones y cómo sí deben, el apóstol nos presenta un caso específico y práctico con respecto a este tema. Así que vayamos al capítulo 6, al verso 1. Y este es nuestro tercer y último punto, un ejemplo práctico. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí prácticamente se aplica todo lo que hemos visto en este sermón, cómo no relacionarnos y cómo sí relacionarnos. El apóstol aquí nos cita el qué hacer cuando el hermano peca, quién lo debe hacer y también cómo hacerlo. Así que primeramente, cuando un hermano peca, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice el versículo: restaurarle, ponerle en orden.
Aquí la palabra en griego da la connotación como cuando se coloca en un lugar un hueso del cuerpo cuando se parte o se disloca y se pone en su lugar. Eso es lo que debemos de hacer. Aunque prácticamente no nos dice explícitamente lo que debemos hacer, el proceso tal cual, podemos, cierto, apelar a las instrucciones detalladas que el Señor Jesús nos da en Mateo capítulo 18, pero bueno, no vamos a entrar en cada una de ellas ahora por cuestiones de tiempo. Pero solamente les traigo a la mente y a colación una sola. Cuando se tiene algo con el hermano, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Directamente al hermano. Es el paso más sencillo y el que más nos saltamos. Hombre, hermano, en vez de acercarnos al otro hermano, mira al otro hermano, mira al otro hermano. Hermano, en vez de ir directamente al hermano, es el más sencillo y el que más nos saltamos. Entonces, ya sabemos lo que se tiene que hacer, restaurarle al hermano. Ahora, ¿quién lo debe hacer? Dice el versículo, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. ¿Y quiénes son los espirituales? Pues todos los creyentes, toda la iglesia de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, en especial la membresía de la iglesia local, tiene la responsabilidad de exhortar, de consolar y de amar al hermano caído. Pero ojo, se necesita madurez. Se necesita madurez. Así que hay una necesidad de que todos los creyentes de una iglesia local adquieran madurez. ¿Por qué? Porque hay un cómo hacerlo. Y sigue el versículo diciendo, ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también ¿qué? Seas tentado. ¿Y quién te da esa mansedumbre? El Espíritu Santo. Por ende, debes de ser guiado por el Espíritu Santo y no satisfacer las obras de la carne, para que cuando te acerques al hermano, cuando te relaciones con el hermano, debe de salir a flote las obras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te va a mostrar tu verdadera condición para que no seas activo. Y entonces te consideres a ti mismo y con mansedumbre, fruto del Espíritu Santo, puedas restaurar al hermano. Así deben ser nuestras relaciones bajo el marco del Evangelio de la gracia, familia. Así que quiero darles algunas aplicaciones para finalizar. Para los no creyentes, no estás diseñado para vivir solo. En esta vida hay cargas que son muy, pero muy pesadas, mis hermanos, de llevar, demasiadas, muy difíciles de llevar. Y como no eres creyente, por eso andas cargado, andas abrumado, trabajado. Ven a Cristo, que Él te hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Ahora, para los creyentes, debes de predicarte la cruz de Cristo diariamente a ti mismo, para que no pierdas la verdadera imagen de ti y no cambies la manera de verte y de ver a los demás. La cruz de Cristo. Tengamos, mis hermanos, dispuestos nuestros hombros para ayudar al hermano a llevar sus cargas. Acompáñenme en oración. Amado Dios, Señor de los cielos, gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, porque a veces somos muy cabeza dura, Padre. Y buscamos, Señor, esa contienda con el hermano, Señor. En vez de presentarle nuestros hombros, Señor, para ayudar a llevarle sus cargas, Padre. Porque nosotros también pecamos muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda altivez, todo ego, toda vanagloria, Señor, toda aquella cosa que en nuestro pensamiento no te dé la gloria y la honra a ti, Padre Santo.
Ayúdanos, Señor, a sobrellevar las cargas los unos con los otros, Padre. A estar pendiente del hermano, Señor. Y ayudarle siempre, Señor, con un espíritu de humildad, con mansedumbre, que las obras de tu Santo Espíritu, Señor, se vean cada vez más en nosotros, Padre. Ayúdanos a menguar, Señor, y que sea Cristo, Señor, quien siempre sobresalga en nuestro diario vivir, no nosotros, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.